Hola, buenas tardes. Que la gracia, la paz del Señor esté con cada uno de los que van escuchando este mensaje. Bienvenidos al canal Mujeres del Nuevo Pacto, un canal que nació en el corazón del Señor y destinado, diseñado a predicar la palabra del Señor, a formar mujeres, familias, hogares conforme al diseño del Señor, conforme a lo que Dios quiere. Nunca ha dejado de querer, sino que desafortunadamente a lo largo de la historia de la iglesia y por el acelere del mundo, de la sociedad, se ha desvirtuado realmente la voluntad del Señor, se ha desvirtuado la palabra, se ha usado muchas veces la palabra para ponerla al servicio de los sueños del hombre y no realmente de lo que Dios siempre ha querido con su instrucción. Así que bienvenido, bienvenida. Yo no sé usted qué está haciendo en este momento, si está en su trabajo, si está en su casa, pero si tiene la oportunidad de disponer este tiempo para aprender la palabra, para dejarse ministrar por lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablarnos esta tarde y quiere ministrarnos y quiere enseñarnos. Dele honra a la palabra y aparte este tiempo, si es en este directo, si es por diferido. Pero el Espíritu Santo siempre quiere hablar, siempre quiere enseñarnos. Él no es su amigo que sugiere, Él es el Señor que instruye, que manda, que gobierna y que quiere realmente que nosotros aprendamos a morir aquello que no le agrada al Señor y que descubramos esas riquezas que hay en la palabra del Señor, y a veces no logramos superar las batallas o los procesos o los problemas en nuestra vida porque no sabemos cómo hacerlo, porque no sabemos que todas las respuestas a nuestro dolor, a nuestro clamor, a nuestras necesidades están aquí en la palabra. Son una persona y es la persona de Jesucristo. Y en esta ocasión he querido venimos hablando de la oración y de cómo llevar la oración a esas diferentes áreas de nuestra vida y de clamor que el Señor quiere enseñarnos. ¿Por qué? Porque hay una ignorancia de realmente la oración que agrada a Dios. Hay una ignorancia de la palabra como Dios la dejó, como el Espíritu Santo la enseña, y hay una necesidad creciente y ferviente de esa palabra que agrada al oído, que esa palabra que realmente queremos escuchar porque nos conviene, pero no realmente esa palabra que confronta, que exhorta, que nos edifica y que nos forma. Y eso pasa hoy en día con las oraciones, y aún el mismo pueblo de Dios está elevando oraciones sin fundamento escritural, oraciones que van de acuerdo a la necesidad del hombre, oraciones que empoderan la vida del hombre. Y necesitamos volver a ser la iglesia de los Hechos, la iglesia del libro de los Hechos, que ellos oraban por cosas muy específicas, sobre todo por ejemplo, por el avance del reino, por la salvación de las almas. Y necesitamos volver a enamorarnos de la oración. Hoy en día encontramos muchos predicadores que están allí cuando les invitan a predicar, cuando les invitan a profetizar, cuando les invitan al altar, pero cuando se hace una convocatoria de oración, cuando se hace una convocatoria, una vigilia de oración, cuando se llama a orar todos los días, como dice la palabra, que la iglesia de los Hechos todos los días se reunía a orar, a compartir a Jesucristo en las iglesias. Cuando el centro es la oración que Dios quiere, allí hay ausencia del cuerpo de Cristo, allí hay ausencia muchas veces aún de nosotros. Hemos desplazado la oración
a una posición menos importante. Hoy se le da importancia a la predicación, a la enseñanza de la palabra, pero no a la oración. Ya no volvimos a tener cultos de oración, servicios de oración, vigilias de oración, y estoy hablando en el común, en lo general que sucede hoy en día en la iglesia. Y si usted es viejito en el evangelio, o si usted es nuevo y recién viene llegando y le apareció el video de casualidad, yo quiero que me acompañe a la palabra en el libro de Ezequiel, pero déjeme orar por usted. Para que el Espíritu Santo nos hable, nos ministre, nos enseñe su voluntad. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por estas plataformas que nos permiten acortar distancias, que nos permiten, Señor, ser edificados, ser enseñados, ser formados. Y lloro por cada persona que está allí atrás, Señor, de esta pantalla, en su celular, en su computador, Señor. Tal vez está en el trabajo, en la casa, en un medio de transporte, pero algo tú tienes, Señor, para esa persona, para enseñarle, para hablarle, para susurrarle, para guiarle, Señor, para mostrarnos tu voluntad perfecta y agradable. Quiero enseñar esta tarde sobre la oración de intercesión. Veníamos hablando en este hermoso tiempo de enseñanza de la oración, y tocamos el tema de la oración de adoración. Y si usted no lo escuchó, yo le invito a que usted busque la playlist en este canal. Se llama Delante del Trono, allí sí, del trono de gracia, donde vamos, donde acudimos para tener esa gracia, para el oportuno socorro para nuestra vida. Y allí hablamos de la adoración. Muchas veces creemos que adorar es cantar una canción lenta y que eso es adorar, pero la verdad, la adoración tiene que ver con la rendición de nuestra vida, tiene que ver con nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Esa es la verdadera adoración. No sabemos adorar a Dios porque no le conocemos, y no lo conocemos porque no tenemos una vida en común con Él, porque no conocemos sus cualidades, sus atributos, cómo es Él como Padre, como Dios, como Señor. Y la verdadera adoración nos la enseña la Escritura, cómo adorarle, cómo usar esas palabras, cómo rendir nuestra vida, nuestra obediencia, para poder realmente ser adoradores en el Espíritu. Y hoy quiero hablar de la oración de intercesión, y una escritura que conocemos claramente, y aquí no para, vamos a hablar de las oraciones que elevaba nuestro Señor Jesucristo, pero el Espíritu Santo me ha hablado para esta enseñanza, el libro que encontramos en el Ezequiel, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, en el versículo 30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciere vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y yo creo que esto tiene que ver con lo que me enseñaba el Espíritu Santo, de la sequedad que hay en las oraciones hoy en día, de esa ausencia de verdaderos intercesores. Entonces tal vez tenemos por rutina, por una disciplina que hemos tenido ya, tal vez los que ya están en el cuerpo de Cristo, que sabemos que hay que hacer el devocional todos los días y tenemos esa vida de oración, pero perdimos el propósito, el significado, el deseo, la sed, el hambre de tener esos tiempos de oración, esos tiempos de intercesión, de conversar, esa intimidad con la persona del Espíritu Santo, que es el que nos enseña la palabra, que es el que nos enseña a orar como conviene, porque eso dice la Escritura. Usted y yo no sabemos orar como conviene, no sabemos las palabras adecuadas, no sabemos qué decir. Dice que no tenemos porque no sabemos pedir, porque lo que pedimos, lo pedimos para nuestro deleite. Así que es necesario que la iglesia de Cristo, de esta generación, que es la última generación antes de que Cristo venga por su iglesia,
iglesia volvamos a ser una iglesia de oración, una iglesia no solamente de profecía, una iglesia no solamente de la prédica que tanto le gusta a los pastores, a los maestros de la palabra, pero eso lo notamos cuando hacemos una convocatoria de oración. Hay faltas, hay ausencias. ¿Por qué? Porque el pueblo dejó de tener hambre, dejó de tener necesidad por la intercesión, por la oración. Y aquí Dios en el libro de Ezequiel nos lo estaba advirtiendo. Tal vez ahí nos está narrando otro contexto, otra la situación, pero la verdad es la misma. Dios está buscando a uno que haga vallado, a uno que se pare en la brecha, pero no lo halló. Y yo quiero que en este momento recordemos dos términos muy importantes, pero ¿qué es la intercesión? La palabra intercesión literalmente significa interceder, interponerse, colocarse en medio. Esa es la intercesión, colocarnos en medio con nuestra voz, con nuestro ruego, con nuestras oraciones, con nuestro ayuno a favor de la voluntad de Dios en la vida de alguien, en alguna situación en particular, por nuestras naciones, por nuestros pastores, por la voluntad de Dios dentro del cuerpo de Cristo. Y dice acá que Dios buscó uno y no lo halló, y a ese que está buscando es a Cristo, que mora dentro de nosotros, que es el dueño, la cabeza de la iglesia. Pero la iglesia hemos perdido la fervencia, el gozo que hay en la oración, el fuego que produce, fuego del Espíritu Santo que produce cuando la iglesia se levanta a interceder en favor de alguien que tal vez no puede, en favor de alguien que tal vez no sabe, en favor de alguien que tal vez siente que perdió la batalla, en favor de alguna situación en la que no vemos luz y en la que no tiene claridad de Jesucristo. Así que la intercesión es clamar a Dios, es tomar la autoridad que el Señor dejó a la iglesia para que en el nombre de Jesús podamos orar, podamos interceder en favor de la voluntad del Señor. Entonces, necesitamos volver a ser esa iglesia de oración, a ser esa iglesia apasionada, a volver a tener iglesias en casa de oración, a volver a orar con nuestros familiares en casa, a enseñarle a nuestros hijos a orar. Y tal vez si usted es soltera o si usted es casada, pero su esposo aún no llega a Cristo, volver a recuperar esas fuerzas en Cristo para clamar, para orar, para interceder en favor de alguien que no sabe que está perdido, en favor de alguien que tal vez no sabe, que no vive la voluntad de Dios, en favor de la obra del Espíritu Santo, que es el que está en el mundo para convencernos de justicia, de pecado y de juicio. Y la palabra vallado que nos dice acá la Escritura, vallado es un obstáculo, es un cerco que sirve para defender el sitio, el lugar. ¿Para qué? Para impedir que agentes ajenos a ese lugar puedan entrar. Así que cuando la iglesia hace vallado, cuando una mujer, un hombre de Dios hace vallado por su casa a través de esa oración intercesora, es usar el nombre de Jesús, no a manera de muletilla, no a manera de repetición, sino a manera de la autoridad que el Señor ganó para la iglesia en la cruz, y pararnos allí en esos lugares, en nuestras casas, en la iglesia, en favor de lo que Dios ya dijo en su palabra, en favor de lo que Él dice, que nada prevalecerá, que los planes de Satanás no van a prevalecer en contra de la iglesia, en contra del que cree, del que obedece. Así que el vallado es cuando nos ponemos en favor de la voluntad de Dios y usamos la palabra del Señor para orar por nuestra casa, para clamar por la voluntad de Dios, por nuestros hogares, por nuestras familias, por el gobierno del Espíritu Santo en la iglesia. Y hay tantas cosas que la Escritura nos enseña por las cuales podemos, debemos y tenemos la obligación de interceder.
interceder. Entonces ese es el vallado. Y dice acá también que tenemos que pararnos en la brecha. Ahora, una brecha es una ruptura, es una abertura que hay entre dos puntos. La palabra nos enseña que cuando Jesucristo estaba en la cruz y antes de expirar, de entregar su vida por lo que conocemos que pasó en la cruz, Él entregó su vida para el perdón de los pecados de todo aquel que le rinde su vida, que lo reconoce como Señor y Salvador. Dice que Él pronunció las palabras: todo está hecho, todo está consumado, tetelestai. Es decir, que allí en la cruz todo lo que Dios quiere para su vida, para la iglesia, todo ya fue consumado, ya está hecho. Para Dios en la eternidad eso ya está. ¿Qué hace un intercesor cuando se para en la brecha? Si la brecha es una abertura y en la cruz todo fue consumado, como intercesores necesitamos pararnos en esa abertura que hay para que con nuestra voz, con nuestra boca, el Espíritu Santo nos diga por qué tenemos que orar, cuál es la voluntad de Dios, para que lo que está en el consumado de la cruz, en el tetelestai, podamos traerlo a nuestra realidad, a nuestra vida. Así que la verdadera oración, la oración de intercesión, no es interceder, orar por lo que yo creo, por lo que yo necesito, sino que el Espíritu Santo nos revele, nos gobierne tanto que nosotros podamos recibir en ese momento la revelación de la voluntad de Dios, del deseo de Dios, de lo que está en el corazón de Dios, para que el deseo de Dios sea mi deseo y entonces mi deseo yo lo pueda pronunciar, proclamar a través de la oración de intercesión. Así que el verdadero intercesor, ¿qué hace? Forma un vallado, protege su casa, protege la iglesia con la palabra, con la voluntad de Dios, que dice que toda rodilla se doblará, que toda lengua pronunciará que Jesús es el Señor, que dice que ninguna arma forjada contra la iglesia prosperará, que dice que en el nombre poderoso de Jesús los enfermos son sanos, los oprimidos son libres. Ese es el vallado, impedir que los dardos del enemigo, que la agenda infernal con nuestra casa, con la iglesia de Cristo prevalezca. Ese es el vallado, y el intercesor se para allí, en esa brecha, en esa apertura, en esa distancia que hay entre la voluntad, el consumado de lo que Dios ya dijo sí y lo que Dios ya dijo amén, y orar para que el Espíritu Santo nos muestre cuándo es el momento de traer el consumado a nuestra realidad, a nuestra vida. Eso hace el verdadero intercesor. Así que, teniendo la palabra y teniendo la revelación, yo le voy a pedir que allí donde usted está, si puede, cierre sus ojos. Si no puede, escucha atentamente lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Hay tanta necesidad de Cristo en el pueblo del Señor. Hay tanta ignorancia de la voluntad de Dios, tanta ignorancia de lo que realmente nos enseña la Escritura, que es necesario que el Señor vuelva a buscar a uno, a Cristo en nosotros. No para que intercedamos por lo que queremos, no para que intercedamos por lo que nos parece, no para que pidamos tal vez el carro, la plata, las vacaciones. Es necesario que en esta generación se levante hombres y mujeres que intercedan por la voluntad de Dios, que no pidan para sus propios deleites, como dice la palabra, sino que intercedamos para que la voluntad de Dios gobierne la iglesia, gobierne nuestros hogares, gobierne nuestras familias. Y ahora, en el nombre poderoso de Jesús, vamos, usted acompáñeme allí donde está. Es necesario que usted se rinda al Espíritu de Dios, que usted le diga esta tarde al Señor cuánto necesita su gobierno,
Que usted le diga al Señor cuánto necesita que la palabra sea esa espada de doble filo que entre y que corte tal vez las intenciones de su alma, que corte, que divida y que usted pueda entender cuáles han sido los deseos, los deleites suyos, pero cuál es la voluntad del Señor. Y ahora nos paramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y yo clamo hasta ahora para que el Señor le revele su voluntad, la voluntad del reino, la voluntad de los cielos, y ese problema que usted está dejando en este altar, en este trono de gracia, donde hay oportuno socorro. La respuesta no está en el hombre, la respuesta no está en el banco, la respuesta no está en que le salga ese crédito, la respuesta está en que la voluntad de Dios se haga una realidad en su vida, se haga una realidad en su vida. Y vamos a creer esta noche que el Señor está haciendo algo en la iglesia, que el Señor está haciendo algo en nuestra vida. Y como dice el Salmo 48, Señor, hacer tu voluntad nos agrada. Que este sea el sentir de la iglesia, que este sea el sentir, Señor, de nuestros hermanos, que este sea el sentir, Señor, del mundo, que el mundo pueda conocerte, que el mundo pueda, Señor, ser convencido de pecado, que el mundo pueda deleitarse, Señor, en Cristo, Señor, en rendirse a Él, Señor. Hoy nos paramos porque hay un mundo perdido, Señor, creyendo, Señor, que la respuesta está, Señor, en la política, creyendo, Señor, que la respuesta tal vez está en que los jovencitos se cambien el género, creyendo, Señor, que la paz va a venir si una mujer aborta, Señor. No, hoy, Señor, nos paramos como intercesores, Señor, en esa brecha, en esa separación que hay entre tu voluntad y nuestra realidad, Señor. Trae tu reino. Trae tu reino, Señor, al lugar, Señor, al hogar de cada uno de los que están escuchando esta palabra, esta intercesión, Señor, porque dice tu palabra que tú no escuchas al pecador, pero que si el pecador se arrepiente, tú oyes esa oración. Señor, revélanos tu voluntad. Oro, Señor, esta tarde, Señor, porque la verdadera intercesión es escuchar tu corazón, lo que tú quieres, para que lo que tú quieres se vuelva lo que yo quiero. Y hoy intercedemos por lo que tú quieres, por tu deseo, por tu voluntad. Trae tu reino, Señor, hágase tu voluntad. Y yo no sé qué problema usted está pasando, yo no sé cuál es el proceso que está viviendo. Tal vez se llame enfermedad, tal vez se llame divorcio, tal vez se llame desempleo, pero hoy vengo a decirte que mayor es Jesús, que pagó el precio, que dijo un día tetelestai, todo fue consumado, y en esa cruz todo fue consumado para la vida suya, para la vida de la iglesia. Y hoy repite conmigo las palabras de Jesús cuando estaba a punto de ser asesinado, cuando lo iban a capturar, cuando uno de los suyos lo traicionó, cuando él sabía lo que iba a tener que padecer, y allí en esa angustia, allí en ese dolor, dice la palabra que sudó sangre, y entonces elevó estas palabras: pasa de mí esta copa. Y el mismo Hijo de Dios y el mismo Verbo te dijo entonces esa noche: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y así te decimos, Señor, esta noche. Solo tú sabes nuestro clamor, nuestra necesidad, nuestra angustia. Pero te decimos, oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mas no se haga nuestra voluntad. Hoy somos intercesores para clamar por tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Hermano, hermana, amigo, amiga, si esta palabra te ha bendecido, si de pronto te ha ayudado a entender un poco más la oración que agrada a Dios, la oración de intercesión que el Señor quiere que nosotros elevemos, por favor no olvides suscribirte al canal, dale like, comentar el video y ayudar a que el algoritmo de estos canales, de estas plataformas, hagan visible el video, la transmisión, para que sea de bendición para otra persona. Que la gracia, la paz, el favor, el gozo del Señor esté con usted. Y recuerde, la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. Y a pesar de cualquier situación que estemos viviendo, que estemos pasando, no debemos olvidar que el Padre está buscando a uno que diga: sí, yo quiero interceder, yo quiero hacer vallado por mi casa, por mi familia, por las finanzas, por mis hijos. Yo quiero pararme en la brecha para aprender a orar la voluntad de Dios, para traer la realidad, para traer el consumado, el tetelestai, las promesas, lo que Dios alcanzó en la cruz a través de su Hijo Jesús para nosotros. Gracia y paz.